Con mucha alegría les doy la bienvenida a este que es ya el estudio número 18 del Tratado Teológico de los Hebreos. Una intención doble tenía el autor cuando quería que los creyentes en Jesús que vivían en Jerusalén, que eran de raza judía, tuvieran la conexión importante del Evangelio y por supuesto hacer una invitación a recibir al Mesías. Esas son las dos grandes objetivos de este tratado. Estamos atravesando ya la mitad y bueno, el tema que hoy queremos tratar es Melquisedec, Abraham y los diezmos. Pero antes de empezar con el tema, yo quisiera recordarle que es importante que usted se suscriba a nuestro canal en YouTube donde está viendo esto. Si quiere compartir nuestras publicaciones, tiene por favor la libertad de hacerlo. Y también le sugiero se suscriba a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrará todos los días material que edificará su vida. Vamos a empezar entonces y recordar siempre en la introducción que lanzamos que la semana pasada concluimos el capítulo 6, vimos acerca del juramento de Dios sobre sí mismo y cómo el patriarca, por la fidelidad de Dios, recibió las promesas. Nos referimos a Abraham, por supuesto, y que aunque no vio la promesa cumplida en su vida, sí logró ver el día, sí logró ver al Mesías y aterrizamos en la certeza de que Jesús es, según el juramento de Melquisedec en castellano, iba a figurar como un sacerdote en los cielos cuando él regresara. Importante recordar que toda la escritura ha dicho que él vino como siervo, que vino disminuido, que vino subordinado a su propia palabra, pero cuando Él regresa y se presenta ante la corte celestial, Él ahora ya va con la designación de ser un ministro principal, un sacerdote principal, y eso es lo que el autor está queriendo dejar en la mente de ellos, porque todavía está en este momento histórico en pie el templo e incluso muchos de ellos tienen la tentación de llevar sacrificios y lo que el autor está diciendo, ya no hay que hacerlo, el sacrificio perfecto fue el Mesías y no solo eso, el sacerdote que tenemos ahora, el ministro que nosotros tenemos ahora, ya no es un humano, sino es alguien que está en los cielos. Muy bien, para completar la introducción vamos a leer el último versículo del capítulo 6, el cual dice, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el juramento de Malquisedec, sumo sacerdote para siempre. Por el olam es la palabra correcta si lo retomamos de las escrituras del testamento de los antiguos que ha dado. Leemos ahora el capítulo 7 y vamos a leer de corridos 3 versículos porque quiero que se forme una idea general y luego vamos a ir explicando algunas de las palabras que son clave, que son importantes y que son parte de la lección de hoy. Versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote para Dios, de arriba, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también, luego también, rey de Shalem o Salem. Esto es, rey de paz. Versículo 3. Sin tener padre ni madre, verso 3, y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Esto está copiado literalmente y vamos a ir ajustándolo en primer lugar, cómo está en griego y cómo el escritor lo pensó. Entonces vamos a desentramar todo esto por juntando las partes del mismo para hacer una lectura completa nuevamente, como he mencionado. En primer lugar, quiero tocar el punto que dice, porque este Melquisedec, rey de Salem. El autor ahora hará una referencia puntual sobre este personaje y va a aclarar quién es, de dónde viene,
porque lo va a comparar a Jesús y empieza diciendo que él es el rey de Salem. Esta referencia viene del texto hebreo de Génesis, de Bereshit, por lo que es importante aclarar que sea quien haya sido el autor, es una persona sumamente versada en la escritura y que la interpreta como la debiéramos de interpretar nosotros. Siempre he visto que muchas personas procuran generar una división entre el Evangelio, es decir, el Nuevo Testamento y lo que está escrito, y se los presenta como mutuamente excluyentes. Pero esto es falso. Lo que nosotros realmente vemos es que el Evangelio se basa en el Testamento de los antiguos y trae luz con respecto a Dios, como lo veremos hoy claramente. Así que vamos a Génesis, en hebreo se dice Bereshit, y yo le he colocado el nombre ahí para que se lo vaya aprendiendo. Capítulo 14, versículo 17, y ahí dice, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y lo que tenemos que situarnos en el contexto es que Sodoma, que era donde vivía Lot, ha sido conquistada por unos reyes. Abraham va al rescate de ellos y es muy interesante. Hay muchos milagros, pero cuando él viene de regreso de rescatarlos, lo hace exitosamente. El versículo 18 señala, y Melquisedec, rey de Shalem, en hebreo se dice Shalem, sacó pan y vino. Él era sacerdote para Dios de arriba. Creo que es muy importante que nosotros partamos primero de la palabra Shalem. La tradición judía, que es heredera de la tradición farisea, ha propuesto que la palabra Shalem tiene que ver con Jerusalén, Yerushalayim. Lo han relacionado. De hecho, en el cristianismo esta explicación se ha aceptado. Pero aquí es donde yo quiero que usted haga un alto y que meditemos y pensemos y evaluemos y notemos que el Evangelio está haciendo una propia explicación que hecha hace en el siglo primero, en primer lugar, tiene mucha más validez que el judaísmo nos entrega porque esta es medieval. Pero en segundo lugar es la palabra de Dios. Entonces no podemos sobreponer lo que una tradición de cualquier religión, ni judía ni cristiana, diga, sino que hemos de interpretarlo porque el texto griego, que es el texto más antiguo que se tiene una crítica textual y como es el caso de este estudio, tiene una hebraización. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no interpretamos el evangelio meramente o solamente en griego porque no fue escrito en Grecia y porque fue escrito en Judea, fue escrito por hombres, bueno, no todo, ¿verdad? Pablo no escribió sus cartas en Judea, pero lo que sí podemos decir es que Pablo era un judío que las escribió pensando como judío, por lo tanto, han de entenderse desde la cosmovisión hebrea. Por eso es que el Evangelio es nuestra mejor fuente. Y lo que yo quiero que quede claro es que el Evangelio, en primer lugar, su significado es la revelación del que es bueno, refiriéndose a Jesús, y su posterior entrega de esta revelación a sus shlichim, es decir, a sus enviados plenipotenciarios, que en griego se les llamó apóstoles. Esa es la forma correcta de entender el Antiguo Testamento. Shalem, por lo tanto, por lo que él está diciendo acá, por lo que hemos leído, no es una referencia a Jerusalén. De hecho, cuando sucede el evento con Abraham, con Lot y con Melquisedec, Jerusalén no existe. Lo que hay allí es probablemente, o está empezando una comunidad de, de una ciudad que le llamaron Yebús, pero es una ciudad pagana, no es una ciudad que teme a Dios. Por lo tanto, no podemos pensar que Melquisedec viviera en Jebús,
capital de los Jebuseos, sino que es otra ciudad. Así que Salem no quiere decir eso. El Evangelio lo aclarará. Todavía no he llegado a esa explicación, pero lo aclarará. Sin embargo, también hemos de decir que Jerusalén es conquistada, es más bien dicho, Jebus es conquistada por David. Y después de esa conquista, la ciudad pasó a llamarse la fortaleza de David, la ciudad de David, luego Sión, y es solo posterior a la palabra Sión que recibe el nombre de Jerusalén. Esta es la evidencia bíblica. Por lo tanto, no es Jerusalén. Ya vamos a ver qué significa que sea rey. El siguiente concepto que viene de el libro de la carta del Tratado de Hebreos que queremos compartir es sacerdote para Dios arriba. La mayoría de traducciones colocan sacerdote del Dios Altísimo como un adjetivo que lo califica a Dios. Sin embargo, en el hebreo y en griego no está escrito así. En hebreo está escrito el Elión, que son las palabras hebreas que ahora le salen en su pantalla, por supuesto leyendo de derecha a izquierda. Y ahí dice para Dios, sin artículo, para Dios, Elión, para Dios, el de arriba. O sea, Melquisedec es un ministro para Dios de arriba, para Dios de arriba. No está hablando de Dios, está hablando de Melquisedec. O sea, está diciendo que Melquisedec es un sacerdote para Dios, primero que nada, no es un pagano, no es de Jerusalén, no es de Jebús, no es humano, sino es sacerdote, es ministro para Dios, pero es de arriba. Es decir, es un ángel, es lo que está diciendo. Entonces, leemos que bien entendido, diría aquí, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote para Dios de arriba, eh, nos pondría, bien leído es así, el Evangelio lo está diciendo. Ahora, cuando el judeano, el judío de raza, está leyendo este tratado, entra en un conflicto. ¿Por qué razón? Porque en el fariseísmo del primer siglo ya se pensaba que, por supuesto, esto es basado en conjeturas y en tradiciones, por eso es que el Evangelio es la verdadera revelación, ya se pensaba que este Malquisedec era otro nombre para Shem, uno de los hijos de Noé, pero están equivocados. El Evangelio, que tiene la autoridad de la palabra de Dios por ser la revelación de Jesucristo, nos manifiesta que es de arriba, es decir, es un ángel, es un ser espiritual. Ahora, este ser viene y la Biblia dice, y lo bendijo. Quiere decir que hizo una función divina de intermediar por él. Quiere decir que hizo un acto de de esos actos que en el caso de Abraham fueron progresivos, los cuales Abraham iba siendo adoptado, iba siendo insertado poco a poco. Cuando se dice que Melquisedec entonces lo bendijo, significa que actuó en favor de él para insertar a Abraham. Leamos el siguiente concepto. Hemos leído varios. Ahora releemos y lo bendijo y el versículo 2. Y Abraham le entregó el diezmo de todas. En las traducciones que usted tiene, probablemente para que se incline a pensar, incluyen la palabra despojos. Ellos piensan que Abraham venía y que lo que hizo fue darle el diezmo de todos. Todos. La Biblia llega a decir todos o todas, porque es una palabra neutra. Pero para que usted no se quede con la duda, el traductor piensa que es una buena idea poner lo que él entiende. Y él entiende que fueron los diezmos de los despojos. Pero la Biblia no ha dicho eso. Es más, si somos congruentes con el mensaje de la Biblia y usted regresa a leer a Génesis, Abraham no quiso algo de lo que los reyes le dijeron. Al contrario, cobró sus gastos y les dijo que le pagaran a las personas que lo habían acompañado. Pero él no obtuvo una ganancia de esto. Por lo tanto, él no está diezmando algo de lo que él fue a conquistar. No,
es que Abraham ha recibido la instrucción de Dios. Abraham viene recibiendo la guía de Dios, viene recibiendo la educación, la emuná de Dios, la fidelidad de Dios. Y era tan importante que él llegara a un punto en donde seguramente él venía acumulando, y esto lo va a decir Hebreos en un momento, viene acumulando de sus ganancias, de su incremento, y está listo para entregar el diezmo. Lo que pasa es que no ha habido alguien a quien hacerlo. Por lo tanto, Abraham toma de su incremento que ha tenido desde que Dios le llamó, desde que descendió a Egipto y empieza, bueno, desciende con hambre a Egipto, porque así está escrito, pero regresa riquísimo. Abraham ha llevado una contabilidad de sus bienes, no tiene una persona a quien entregarle el 10%, y es tan importante para Dios, y aunque mi tema no es el diezmo, esto es importante decirlo, el diezmo fue tan importante, el diezmo es un mandamiento tan importante que Dios le envía una criatura espiritual, le envía un ángel, le envía un mensajero, un malaj, para que él los reciba. Y entonces volvemos a Hebreos y ahora va a explicar qué significa el nombre de Melquisedec. Recuerde, estoy ahora descomponiendo los versículos 1, 2, 3 para explicar qué significa cada cosa y volver y hacer una lectura correcta. El nombre Melquisedec que está escrito significa primeramente rey de justicia. Eso está escrito, si no estoy mal, en el versículo 2. Entonces, Malki, rey de, en hebreo, Malki, y en Zedek, justicia, es decir, rey del debido proceso. El nombre de este ángel era Malki-Zedek, rey de el debido proceso. Ese es el nombre que Dios le había dado, no porque él fuera el rey, sino porque él venía a representar el reinado de aquel que sí es el rey, pero fue el nombre que Dios le dio. Y luego agrega el versículo 2. Y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Y esto es lo que antes he mencionado de que nos íbamos a aclarar qué significa la palabra Salem. En hebreo, Shalem. La palabra Shalem, dice el autor de Hebreos, no es Shalem. Las vocales han sido mal puestas. La palabra es Shalom. Él es el rey de paz. Y esto ha de haber sido nuevamente un pedazo de información muy revolucionaria para los judianos que están escuchando acá, porque ellos lo tenían como que era Jerusalén. Y aquí está diciendo, no es de una ciudad, es de una condición, es rey de paz. En hebreo existen dos formas de escribir. La primera es la corta y la segunda es la larga, con todas las consonantes. Y también recordamos que el texto original que ha venido sin vocales, pues había generado esta confusión de interpretación, y el Evangelio, que tiene la solvencia y la autoridad para decir qué es, dice, no se lee Shalem, no es un lugar, lean Shalom. Entonces alguien podría decir, bueno, pero es que en la palabra Shalem, como está en Génesis y como luego se tradujo al griego, n- hace falta una bab que se vocaliza como O, que es una consonante que a veces cuando está puntuada puede sonar como O, normalmente suena como V, pero el caso es de que normalmente en la escritura se la ha escrito con Bab, y por eso es que ellos podrían decir, o alguien podría decir acá, bueno, eso no está bien porque falta la Bab. Nosotros respondemos que se usa la escritura corta, y por eso la vocal de Shalom, que quiere decir paz, Shalom va sobre la L, va sobre la L, y solo necesitaba puntuarse, solo necesitaba aparecer, porque recuerdo, el texto original
no tiene vocales. Las vocales se pusieron, como las leemos hoy en día usted y yo, o se pueden leer en la Biblia más antigua que existe, que es la Estugartensia. Se leyeron, se colocaron del siglo sexto al siglo octavo, es decir, 600 años, 540 años después de la escritura de Hebreos y más de 1400 años después de, de cómo se lo registró cuando Abraham estaba allí. Entonces, no hay un error aquí gramatical. El Evangelio tiene toda la solvencia de decirnos, no, es la escritura corta. No te preocupes por poner la Bab, es la escritura corta. Y esto nos lleva entonces a reinterpretar el versículo 3. Dice, sin tener padre ni madre y sin genealogía. Es decir, no era de esta creación, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote por el Olam. Olam sabemos que es un tiempo escondido, perdón, que solo Dios sabe. Este personaje entonces no era humano, no había sido engendrado, no era de esta creación, era un ser espiritual, lo está confirmando. No puede ser Shem, les está diciendo, no puede ser un humano, no puede ser el hijo de Noé. Por favor, despierten ustedes que creen en Jesús. Les estoy trayendo una revelación distinta. La revelación farisea ha sido muy buena, en algunos casos, en algunos otros casos ha confundido, pero en este caso, dice el autor, que es un amplio conocedor de la lengua hebrea, en este caso está equivocado. El Evangelio, por inspiración del Espíritu Santo, por inspiración de Dios mismo, del poder de Dios, nos está diciendo, señores, no es Shem. Y esto es importante porque en el judaísmo de hoy se lo ve a Shem y hay muchos creyentes que hurgando en esta fe judía, también han adoptado que puede ser Shem. Nosotros decimos, la escritura, la Biblia descalifica eso. Era un ser espiritual que está vivo, de hecho. Aquí da mención de eso. Y en ello que está vivo es semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo así al Hijo de Dios? Sí, a Dios disminuido, a Dios corpóreo disminuido en forma de corbán. Y por esta razón permanece como ministro, como sacerdote, por el olam, es decir, por un tiempo escondido. Y señalamos que Jesús a día de hoy todavía tiene esa función sacerdotal. Aprovechamos para hacer el énfasis. El Creador, Dios Todopoderoso, Él creó el universo en función de Él mismo, en función de su cuerpo. De tal forma que si el universo se corrompía, él mismo, conociendo el daño que esto implicaba, podría venir. Así que, después de esta creación, los humanos pecamos y por ende se hizo necesario que Dios echara a andar el plan de rescate. Para echar a andar el plan de rescate, escogió un hombre, escogió un pueblo, y ese es el desarrollo bíblico, hasta que un día él se disminuyó a sí mismo tomando la forma de un hombre sin dejar de ser Dios y sin ser completamente hombre, sino ser un ser espiritual semejante a nosotros, tomó esa forma, nos dio vida y aquí cuando él tomó esa forma era la disminución de Dios. La disminución de Dios es lo que se conoce como el Hijo, es hecho como el Hijo. Pero una vez Él regresa, después de su muerte y resurrección, Él regresa y traspasa el cielo a donde nadie más ha ido, a donde no hay alguien más, como está escrito en el Evangelio. Entonces Él se convierte en ministro. ¿Y cuál es el precedente? Podrían decir alguien. Bueno, el precedente es Melquisedec. Esa es la razón de presentar a Melquisedec con este conocimiento. Entonces leamos, releamos nuevamente del versículo 1 al versículo 3 como he ofrecido. Porque este Melquisedec, rey de Shalem, sacerdote para Dios, que es de arriba,
Melquisedec, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba, fue una cita divina, Dios se lo envió, de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todas. Ya veremos un poquito más acerca de esto. El nombre Malquisedec significa primeramente rey de justicia. Ese es el significado ligado de su nombre. Y luego también rey de Salem, es decir, rey de paz. Es un rey que traía paz, es decir, su función es un reinado de paz. Versículo 3. Sin tener padre, ni madre, ni genealogía, no teniendo principio de días, ni fin de vida, sino siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote por el lado. Con esto, claro, vamos al versículo 4. Consideren pues la grandeza de este Malquisedec. La palabra no está en castellano, no está en griego, por eso la ponemos entre paréntesis para que se sepa a quién se refiere, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo que está arriba del montón. Interesante esta palabra, yo se la puse en la literalidad de lo que significa o de lo que está allí escrito. Pero aquí es donde nosotros decíamos que se refiere a un montón aparte, lo que está arriba. Es decir, el patriarca, que es el receptor de la promesa, había estado apartando en el montón la parte de lo que implicaba, es una figura, por supuesto, porque él entregó ovejas, porque él entregó camellos, porque él entregó quizás plata, en fin, todo el incremento que él tenía, él se lo lleva a Melquisedec. Y por ello nosotros vemos que no, reforzamos en primer lugar que no es parte del despojo como el autor, como el traductor, perdón, ha querido hacerlo ver, pero también va a empezar una comparación con el sacerdocio aerónico. Por eso quiere que se considere su grandeza, por eso quiero que evalúen, señores, ustedes que van a los sacerdotes levíticos, que de hecho son impostores, pero se lo han justificado de alguna manera porque el sacerdocio arónico ya no está presente y los que están son impostores, pero muchos judíos de la época se lo han justificado y como estaba escrito, de todas maneras iban, pero ahora que hay otro sacerdocio, eso es lo que empieza a decir el escritor de Hebreos, consideren a este Melquisedec. No, no es cualquier cosa. A él, dice Abraham, le dio todo lo que estaba apartado. Incluso dice, este misterio está sobre los hijos de Leví que habían recibido el mandamiento de parte de la Torá de recibir, de parte de la instrucción de la Biblia, de recibir los diezmos. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos a leerlo en el versículo 5. Pero el sentido aquí nos indica que lo que quiere elevar este personaje es exaltar el sacerdocio, perdón, de nuestro Señor Jesús, Yahushua HaMashiach, pero ya en el cielo. Veamos el versículo 5 entonces. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, de ministros, tienen mandamiento, competencia en la Torah de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, de sus propios hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y veamos las posiciones que ahora está diciendo. Eh, los hijos de Leví, cuando estaban presentes, tenían mandamiento de la Torá. Esto es algo que se respetó por la iglesia de Jerusalén y que por lo que vemos acá, se tiene en alta estima la Torá. Es una falacia pensar que Pablo, Pedro y todos ellos quisieron siquiera restarle autoridad o importancia a la Torá en la vida del creyente gentil, mucho menos del creyente judío. Y aquí vemos la comparación que nos demuestra precisamente eso.
Los hijos de Leví tienen un oficio. Ellos tienen el oficio de sacerdote. Repito, impostores eran los que estaban ahí, pero en lo que estaba escrito es que ellos lo tenían. Y ellos recogen el diezmo del pueblo, te está diciendo el autor, de sus hermanos. Pero estos son descendientes de Abraham. Y entonces, como que algo está pasando, porque Abraham es alguien grande también. Y por eso el versículo 6 lo remarca. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham, del gran Abraham, y bendijo al que tenía las promesas. Para el judío del primer siglo, para el fariseo del primer siglo, Abraham tenía un estatus muy grande, porque tenía las promesas. Pero aquí está un sacerdote que ellos han pensado que es Sem, el hijo de Noé, que como que tenía su academia ahí medio que enseñaba. Él está diciendo, no, esto no es así. Abraham es muy importante, pero aquí hay uno más importante. Por eso lo bendijo. Bendijo incluso a Abraham que él tenía la promesa. Y por eso es que agrega en el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué está diciendo? El mayor es Malquisedec. El menor es Abraham. En la fe farisea era al revés. Abraham era mayor que Melquisedec porque se lo tenía Melquisedec por un humano, por Sem. Pero como él va a exaltar el sacerdocio del Mesías, su majestad Jesús, ahora empieza de una forma suave diciéndoles a ellos, miren, en primer lugar, Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Por qué? Porque era un ángel, porque era un ser celestial. Ellos tenían a Abraham como un elevado que por su mérito había recibido las promesas. El Evangelio viene y bota esta creencia farisea. Y por eso el versículo 8 agrega algo que también tengo una situación personal que quiero comentarle. Primero lo leo, dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo. ¿A quién se refiere? Se refiere a los que trabajan en el templo. En este instante histórico son los saduceos, que son farsantes y que está corrompido. Pero de todas maneras, la ley del Señor ha dicho que mientras haya templo, tienen que llevarlo allí. Eso está diciendo. Claro, cuando había descendientes de Abraham, de Leví, perdón, cuando había descendientes de Aarón, sacerdotes, para ser específicos, que el último de ellos muere en el siglo III antes de Cristo, pero cuando había descendientes de Aarón, sacerdotes, entonces ellos tenían, sin importar dónde estaban, que llevar los diezmos a él. Eso es lo que quiere decir la primera parte. Aquí ciertamente hemos mortales reciben el diezmo, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Lo que quiero decir con esto es una apologética, porque yo siempre había interpretado que este era Jesús, que estaba en los cielos recibiendo nuestros diezmos hoy en día. Y no digo que no pueda ser así. Creo que recibe el gozo, creo que recibe la alegría, pero aquí está hablando de Melquisedec. Es decir, aquí en la tierra, dice el autor, lo reciben hombres mortales. Pero allí, en el evento de Abraham, es lo que está diciendo. Cuando Abraham llevó los diezmos, uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, se refiere a Malquisedec, se refiere a que Malquisedec le había recibido, siendo un ángel, siendo un mensajero, los diezmos a Abraham. Y entonces agrega, el verso 9, y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos. ¿A quién? Pues a Malquisedec, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Malquisedec le salió al encuentro. Es decir, el escritor está exaltando la grandeza de Malquisedec. Es mayor que Abraham. Y él dice, mire, incluso el que los recibe, que es Leví, que es la descendencia de Leví, que son los sacerdotes,
Cuando Abraham pagó los diezmos, se lo pagaron a este. Este es mayor. El sacerdocio de Malquisedec es mucho mejor que el de Aarón. Lo que sucede es que es un tipo de sacerdocio, perdón, que iba a venir por medio de nuestro Redentor. Por supuesto que iba a ser mayor. Pero en Israel esto en el momento histórico no se aceptaba ni se veía así. Por eso el Evangelio viene a desafiarlos. Por eso es que el Evangelio ha venido a traer claridad al respecto, a dejar clara la grandeza y la bendición que tuvo Abraham porque se asió de un sacerdocio que no era humano, que ahora había uno que era humano y que tiene ciertos problemas y ciertos límites, y peor en ese momento histórico, pero que hoy, después de la muerte de Jesús, como lo seguirá enseñando, eh, Él está tomando ese papel. Ahora, mi tema no ha sido qué es el diezmo, ni todo lo que tiene que ver con eso, pero sí quiero decir algo al respecto. En primer lugar, la importancia de diezmar, que está relacionada al sacerdocio. En segundo lugar, para aquellos que piensan que el diezmo ya no está vigente, vemos que se dio un diezmo a alguien tipo de Jesús antes de, y que Jesús ahora va a tomar este ministerio, por lo tanto el diezmo sigue vigente. Hoy, después de la muerte y resurrección y ascensión de Jesús, sigue siendo un mandamiento. Vamos a dejarlo acá. Esto es importante asimilarlo y yo quiero invitarlo para que usted pueda meditarlo, para que pueda pensarlo, para que pueda orarlo y para que si tiene dudas nos las escriba o muy bien pueda ver el estudio otra vez. Estoy seguro que se irán aclarando y si no, pues nosotros estamos para servirles. Termino diciendo que la justificación de que Malquisedec era alguien mayor que Abraham, perdón, impensable para los judíos de la época, impensable para los judíos incluso hoy en día, porque no era levita. Para ellos el levita había sido destinado según la Torá, y eso es correcto, para recibir diezmos. Pero es que Dios estaba trabajando en que iba a tomar el papel de sacerdote porque todo el sacerdocio de Aarón había sido un tipo de lo que él iba a venir a hacer. Le agradezco por su sintonía, deseo que esté muy bien, le envío un fuerte abrazo y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto.